¿Qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos cada domingo en el que abrimos las puertas de la Galería Pedro Gerson y traemos a un artista plástico a que lo conozcamos como persona, como ser humano, más allá del arte que hemos podido compartir en cada una de las exposiciones. Pero hoy quiero comenzar de una manera un poquito diferente, compartiendo con ustedes la noticia, la triste noticia del fallecimiento del maestro Enrique Shore. Hace 6 meses, cuando el mundo se transformó, el mundo comenzó a cambiar y empezamos una nueva vida todos, muchos a través del Zoom y del Facebook Live y de todas estas modos tecnológicos que tenemos hoy en día y que por el cual estamos unidos. Como les decía, hace 6 meses tuvimos la oportunidad de entrevistar y de conocer un poco más al maestro Enrique Shore. No diría que fue un homenaje que le hicimos, yo creo que fue más que un homenaje. Tuvimos una plática deliciosa con él, conocimos mucho de su obra, conocimos la obra del maestro que está dentro del deportivo. Hicimos como un recorrido imaginario dentro del deportivo, desde la escultura que tenemos del niño del Holocausto, que está a la mera entrada de nuestro depor. De ahí en adelante fuimos conociendo cada una de sus obras, pero por sobre todo conocimos al ser humano, a la persona increíble, llena de anécdotas, de vivencias y de mucha sabiduría. En esa oportunidad que tuvimos esa charla, le terminé diciendo al maestro que era más que un maestro y más que un artista plástico, era un mensch. Esas fueron las últimas palabras de esa entrevista y hoy lo reafirmo. El maestro era un mensch, como acostumbramos nosotros a decir. En esta oportunidad quiero dar mi especial saludo con muchísimo afecto a la señora Doris, a quien es su compañera de vida. Un saludo también para sus hijos, sus nietos, y en especial a todos a quienes el maestro tocó sus almas, entre las cuales me incluyo. Ha sido realmente un placer haberlo conocido y haber compartido tanto con él. Y bueno, esto tiene que seguir, la vida sigue y nuestra galería tiene eso, la oportunidad de poder conocer a las personas y quedarnos con lo personal de cada uno de esos quienes nos acompañaron o nos siguen acompañando en cada exposición que tenemos. Y hoy tenemos al maestro Juan Rafael Coronel. Bienvenido, maestro. Un gusto tenerte hoy con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación, Viviana. Aquí feliz de estar haciendo esta transmisión.
Gracias, muchísimas gracias. De hecho, Juan nos ha acompañado en varias exposiciones en el Deportivo. Estábamos el otro día hablando que exactamente hace 3 años presentaste la exposición de La Plaga en el Deportivo. Ah, Y sí, adelante, adelante. no. Este, Creo que me encanta eso de haberlo tenido, tus imágenes, tus fotografías, y hoy poder platicarlo contigo, conocer un poco más de tu persona y poder entender tu obra a través de esta plática que espero que sea muy placentera para todos. Me gustaría empezar leyendo una breve semblanza para que todos conozcamos quién es el maestro Juan Rafael Coronel Rivera. Hijo único entre la unión del gran artista plástico mexicano Rafael Coronel y Ruth Rivera Marín, reconocida arquitecta mexicana, de quien se dice fue la primera mujer en ingresar a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Pedagógico Nacional, hija de otro gran exponente del arte mexicano, Diego Rivera. El maestro Coronel Rivera nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1961. Su inicio relacionado con la fotografía es a partir de 1985 como crítico e historiador del tema con el texto Visiones de Agua Dulce, escrito que acompañó a la exposición homónima de Domit Doherty y que se presentó en la Galería Alternativa el mes de junio de ese año. Desde entonces hasta la fecha ha colaborado con textos para libros, catálogos, revistas y periódicos. En 1987 cofundó la fotogalería Calo Coronel, primera en su género en nuestro país, la cual se mantuvo abierta hasta 1991. De julio de 1989 a mayo del 2001 mantuvo una columna sobre crítica e historia del arte en el periódico 1+1, la cual abordó con frecuencia tópicos relacionados con la fotografía. Es autor de 15 libros y coautor de 98 títulos. Sus textos se han traducido al italiano, inglés, francés, danés, sueco, finlandés, alemán, portugués y japonés. El 10 de septiembre del 2017 inauguró la exposición La Plaga, un análisis visual alrededor del turismo en el Centro Deportivo Israelita. La muestra del fotógrafo titulada, como decía, Rappel alors La Plaga, un análisis visual alrededor del turismo. Es una exposición que está integrada por 49 fotografías impresas en plata sobre gelatina en formato de 11 por 14 pulgadas. Y las imágenes fueron realizadas por el autor. Es una breve semblanza de quién nos acompaña hoy y que vamos a ir conociendo un poquito más. Bienvenido, Juan. Un gusto tenerte aquí en nuestra casa. No, al contrario, encantado. Un gusto. Juan, ¿cómo ha sido tu formación? ¿Cómo empezó tu formación artística? Mira, en realidad no tengo una formación profesional. Yo cursé y terminé solamente el bachillerato, por eso siempre digo que soy bachiller. Y después tomé unos 2 años y medio de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero tenía yo ya abierta la galería y estaba produciendo 2 libros, una exposición y colaboraba con un primo que se llama Diego López en producción ejecutiva de una película que hizo él que se llamó Crónica de Familia y tenía que dejar algo porque simplemente ya no tenía yo día para dormir. Entonces dije, bueno, ¿qué dejo? Pues la escuela. Y ya dejé la universidad. Entonces, realmente mi formación ha sido caminando con las circunstancias de lo que hago. Por ejemplo, lo de la curaduría, cuando me emancipé de casa de mi papá, necesitaba yo trabajo, y el primero que me ofreció trabajo fue un muy amigo de él a través de
don Enrique Beraja, que se llamaba Claudio Landucci, que él manejaba la Fundación Cultural Olivetti, y ahí me dio trabajo, y así fue como empecé a entender lo que era la curaduría, etcétera. Lo de la fotografía fue a raíz de la galería. Me asocié con Cristina Kahlo y abrimos esta galería que se llamó Kahlo Coronel Fotogalería, que duró alrededor de unos 9 años, una cosa así. Y Tengo entendido, perdón, Juan, tengo entendido que fue la primera vez que en México se abría algo tan especial como una fotogalería, ¿no? O sea, fue como única en su género. sí, lo importante de esa galería fue que fue la primera galería comercial. Ya existían entidades que se dedicaban a la imagen, ¿no? Había, incluso ya se habían hecho 2 bienales, había cosas muy, muy importantes, pero esta fue la primera galería comercial. Éramos una galería muy chiquita, estábamos en un segundo piso, eran alrededor de, no sé, 90 metros cuadrados, y como éramos la única galería que exhibía imágenes fotográficas regularmente, hacíamos una inauguración más o menos cada 15, 20 días, era muy rápido. Entonces, pues teníamos a todos los fotógrafos a nuestra mano. Entonces, esa fue una escuela impresionante porque, por ejemplo, le montaba yo, porque nosotros hacíamos todo el trabajo en la galería, desde limpiar los baños hasta colgar las exposiciones. Éramos muy jóvenes, teníamos 24 o 25 años cuando abrimos la galería. Entonces, eh, al ir montando las imágenes, fui aprendiendo a manejar las imágenes. Recuerdo mucho, por ejemplo, cuando montaba las exposiciones de Gerardo Suter. Gerardo era muy quisquilloso, entonces ponía los vidrios incluso a contraluz para que no tuvieran dedos. Y entonces fue cuando me fui aprendiendo a toda la cuestión de la imagen, ¿no? Jesús Sánchez Uribe me enseñó muchísimo de técnica. Entonces, tomé un taller, Salvador Luterot dio un taller para hacer fotografía en interiores. Entonces, ahí fue realmente donde me formé, y luego mi socia, Cristina Kahlo, daba talleres en su casa, y tomé un taller con ella como aproximadamente por un año y ya me seguí. Esa fue la formación, pero en realidad no tuve una formación profesional en ese ámbito. Lo que pasa es que la formación mía viene pues de la casa, ¿no? Mamá arquitecta, papá pintor, pues a fuerza tenía yo que tener una formación. De hecho, era lo que te iba a preguntar, Juan. Me imagino que debes tener una carga genética hacia lo artístico muy fuerte, y pesan mucho en ti el apellido Coronel y el apellido Rivera. ¿Qué tanto sientes que eso ha afectado en ti? O sea, ¿te ha guiado para ser quien eres hoy tú como artista plástico? Mira, esta cosa de los apellidos es todo un tema, ¿no? Porque tienen una carga vivencial que no necesariamente observo en mi día a día, ¿no? Yo no amanezco pensando soy nieto de Diego Rivera, sería verdaderamente una catástrofe. Entonces, lo que hago y lo que he resultado hacer tiene una ligazón efectivamente con los antecedentes familiares, pero cuando lo estoy haciendo no pongo atención en ellos. En realidad no me ubico tanto. Tengo más relación con mi padre, porque bueno, con mi padre conviví casi 60 años, pero a mi abuelo no lo conocí. Entonces mi abuelo realmente no tiene una interferencia de orden psicológico, así como de que tuviera yo una, digamos, relación emocional. Entonces mi acercamiento a Diego es muy distinto al acercamiento a mi papá o a mi mamá. Y Diego me interesó desde muy joven porque realmente su actividad me es muy atractiva. Por ejemplo, considero que el museo que hizo, el Museo Anahuacalli, que está en San Pablo Tepetlapa, que es un museo dedicado a la arqueología y donde además hay obra de él en
murales de piedra. Se me hace quizá uno de los edificios, bueno, no quizá, se me hace uno de los 10 edificios más importantes de la arquitectura moderna universal, por la propuesta, porque era un edificio hecho en contra de los rascacielos estadounidenses. Ahí ya estaban trabajando todos haciendo el Rockefeller Center, todas esas cosas, ¿no? Y Diego fue al revés, Diego hizo una arquitectura totalmente distinta. Entonces, y la arqueología, ¿no? Que es una de mis pasiones en la vida. Entonces, con Diego tenía yo como esa relación más de orden estético, pero es como una relación como la que tengo con todos los artistas con los que trabajo de esa época, como Orman o Siqueiros, o en realidad los veo de fuera, aunque algunos los conocí y a otros no, pero no hay una cuestión de orden familiar. Ahora, con mi papá viví, mi papá era el que me regañaba, entonces ahí ya hay una cuestión totalmente distinta de vida, ¿no? Ya es algo más personal. Digo, me imagino que eso nos pasa a todos. De repente, digo, yo no crecí en un hogar de artistas, crecí en un hogar de comerciantes. Entonces, mis recuerdos y mi formación es desde muy niña ir a la tienda de mi papá y verlo trabajar, y ver la mercancía. Entonces, digo, como que uno crece con ese aroma, ¿no? Entonces digo, si a mí que me ha pasado en el área de repente comercial, ¿qué te ha pasado a ti crecer en un ambiente entre lienzos, pinturas, pláticas artísticas? Me imagino que también te pasó lo mismo, ¿no? Pues sí, efectivamente. Por ejemplo, para mí el olor a guarrás es uno de los olores más familiares en la vida, porque mi papá dejó de pintar al óleo como hasta 1974 más o menos. Antes siempre utilizaba la técnica del óleo, entonces la casa eternamente olía a este olor a guarrás. Y es un olor que es fuerte, es penetrante, porque además penetra en la ropa, ¿no? La casa olía un poco a eso, pero es un olor que cuando entro a algún estudio que todavía algún pintor, que ya cada vez hay menos pintores, utilizan todavía estas técnicas, inmediatamente me evoca esta idea de la infancia, ¿no? Que es muy interesante. Luego, además, Sí, bueno, esa memoria olfativa, digo, siento, no sé mucho de psicología, pero siento que debe ser de las memorias que quedan más, o sea, los olores deben ser de lo que más recordamos. De repente podemos olvidar voces, olvidamos nombres, olvidamos lugares, pero el olfato muy rápidamente nos trae a recuerdos de personas, lugares, tiempos. y luego la otra era la torta de elote. Nosotros teníamos una persona que hacía la comida en la casa que se llamaba Lili, que era además mi nana, que se llamaba Librado Olvera, una mujer maravillosa, y ella hacía una torta de elote sensacional. Entonces, bueno, la combinación de esos olores ya es absolutamente el éxtasis absoluto, que es, cada quien tiene en ese sentido sus recuerdos, ¿no? Luego, la otra idea que es muy diferente en mi caso es la constancia. Mi papá todo el día estaba en la casa, porque cuando se casan mi papá y mi mamá, mi mamá invita a mi papá a mudarse al estudio que era de Diego Rivera, que ahora es museo. Y entonces ahí fue donde ya nací, crecí. Y entonces es muy, muy interesante la cuestión de que yo iba a la escuela y estaba mi papá en la casa, regresaba y estaba mi papá en la casa, todo el día estaba en la casa porque allí era donde su centro de trabajo y su centro de vida. Mi mamá era un poco más esporádica porque viajaba mucho y además después ya cuando fue jefa del departamento de arquitectura del IMBA, pues en realidad se la pasaba resolviendo asuntos de oficina, ¿no? Y luego dio clases en el Poli también, de donde salió, en el Instituto Politécnico Nacional. Pero el que estaba siempre en la casa era mi papá, entonces había una relación muy estrecha y siguió hasta que se murió. Muy bien. Juan, digo, en el momento que leímos tu semblanza, hablamos de tu actividad como historiador, como curador, como crítico y como fotógrafo.
¿qué podemos decir de Juan Coronel? ¿Qué es Juan Coronel? ¿Es cada una por separado? ¿Es una mixtura de todas estas actividades? ¿Con cuál tú te sientes más cómodo? Mira, a mí lo que me interesa más es la escritura, sobre todo la poesía y luego la fotografía. Es lo que más me interesa de lo que hago. La relación en cuanto a las exposiciones es, lo veo, me gusta hacerlo mucho, pero es más como un trabajo, es un oficio, ¿no? Es como lo que me conecta además con el mundo, porque de otra manera pues no tendría yo conexión ninguna con afuera, siempre estaría nada más haciendo mi actividad. Y lo interesante de las exposiciones es que en realidad el trabajo de curador acaba siendo prácticamente una producción, porque tienes que ver con los que hacen la escenografía, con los que hacen el libro, con los que hacen mediación, con los que hacen los videos. Entonces es una cosa interactiva enorme. Y eso es interesante porque vas viendo perspectivas distintas de la gente, ¿no? De otros ámbitos. Claro. Y eso, La, perdón que te interrumpa, Juan, es el hecho de ser curador y tener ese intercambio con otros artistas, ¿sientes que influye en tu trabajo propio como artista? todo influye. Despertarse, abrir la ventana, cuando todo es un tema. Y lo que tiene uno que estar presto para cuando va uno a abordar determinada manera de creación es tener esa posibilidad como de ver qué está pasando en lo inmediato, porque en general, bueno, pues todos los temas ya están abordados, pero el ámbito, la historia, el contexto. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo un contexto absolutamente distinto y fascinante, ¿no? Sí. Entonces, de esto va a salir absolutamente otro tipo de discurso, necesariamente, porque además no, no es algo que sea como aleatorio a determinado grupo, sino es a todos los grupos. Y entonces, bueno, por ejemplo, muchas veces cuando hago una curaduría de un autor vivo me puede interesar, además de su trabajo, su situación vivencial o me identifico con determinadas cosas, aprendo funciones de técnica o de trato o de muchísimas cosas. Y yo siempre he tendido a escuchar y con un autor. Yo lo que digo que los curadores deberíamos de ser invisibles y que finalmente lo que se debe de ver es al autor al que se le está haciendo la muestra, ¿no? Entender, dilucidar, explorar, analizar el trabajo del autor, no la visión del curador. Pero ahorita esa parte Claro. todavía está muy mal entendida por parte de los curadores y continúan teniendo esta idea de que deben de preponderar. Yo siempre digo, quisiera yo ver que un curador se le pusiera enfrente a Picasso y le dijera, mire, haga tal cosa, o vaya por acá. Yo quisiera ver. Entonces, hay un estado que no acabo de entender de parte de los artistas que son dóciles. Y eso no me parece bien. Porque uno no debe de ser dócil ante un curador, uno debe de negociar o explicarle, pero cuando hago curadurías lo que siempre me pongo es, los escucho, les hago casi una entrevista. Luego trato de meterme, si me lo permiten, a sus archivos para entender un poco de dónde vienen, cómo son, pero no tanto por lo curricular no importa, importa lo que hacen. Y ya una vez que veo lo que hacen, entonces hago una idea en relación a lo que ellos han propuesto y entonces sale la exposición. Y de todo eso, lógicamente, pues aprendo para mi propio trabajo. Mi poética es mucho de imágenes visuales relativas a las artes plásticas, no tanto literarias. Generalmente la poesía se alimenta de la misma poesía y la mía se alimenta más de visiones incluso arquitectónicas, cosas de este tipo, es de una manera, y todo esto me viene pues de estar haciendo el otro trabajo. Y Claro. en la fotografía, lo que me interesa es esta situación como de lo teatral del ser humano, ¿no? Cuando hago cuestiones como de figuración, que fue el caso de Rappel Aloft, que es una exposición de figura. Entonces, lo que me llevaba es el disfraz, cómo el ser humano cuando hace turismo se disfraza, no es él, o sea, no es su vida cotidiana, es el otro que hacer, el ser turista. Y entonces
ahí esa parte de lo escenográfico, la fotografía tiene muchísimo de escenográfico, porque aunque trabaja con la realidad, nunca es la realidad, sino trabaja con un segundo de la realidad, que generalmente es una actuación, porque muchas veces ni el retratado sabe que tiene esa posibilidad de ser imagen, ¿no? Ujú. ¿Y qué te gusta fotografiar, Juan? Todo. Yo no, mira, me interesa el estilo, ¿no? Yo todavía tengo ideas un poco modernas en ese sentido, ¿no? No tanto contemporáneas, porque en el ámbito contemporáneo ya la idea de la estilística no es como un continuo, no tiene nada que referir. Eh, Hay más libertad, que esa es una cosa que es buena, ¿eh? Pero en mi caso, a mí sí me interesa que la imagen tenga como una cierta atmósfera de mí, ¿no? Quizá por narcisista, o a saber qué me llevará a eso, pero sí como que huela a mí, ¿no? Que tenga la firma. Entonces, en Ujú. ese sentido, me abro a cualquier tema. Por ejemplo, ahora durante la pandemia estoy tratando de hacer una imagen al día durante todo el tiempo que he llevado encerrado. Yo sigo guardando confinamiento. Y entre las actividades que hago es lavar los platos. Y he quebrado una cantidad de platos, bueno, y de vasos. Estoy haciendo composiciones a la Morandi con todos los pedacitos de los platos y de los vasos que he roto. Y entonces están Ajá. saliendo cosas interesantes. Entonces todo es un tema. Sí. Si no hubiera estado yo en la pandemia, nunca hubiera quebrado tantos platos, nunca en una de esas quebraderas hubiera dicho esto es una imagen, porque hasta como se rompen las cosas es estético. Entonces de repente un Ujú. vaso se partió a la mitad, justo a la mitad, y dije, qué interesante, esto puede funcionar. Y de ahí empecé a juntar todos Claro. los pedazos de todo lo que se había quedado. Sí, digo, de hecho es una visión totalmente artística, de repente, de cosas tan cotidianas como romper un vaso. Digo, es una visión muy diferente a la que el común de los mortales podemos tener. Mira, yo creo que todos tenemos la misma capacidad de reflexión y de ver. El problema es que no nos educan para eso. Y Ujú. ahí es donde yo siento que el sistema de educación en general está mal dirigido, porque te educan o para ser obrero, o para ser contador, o para ser oficinista, pero no te educan realmente para la vida. Y finalmente a lo que nos Ujú. deberían educar es para la vida, ¿no? Porque para ser comerciante, como en tu caso, estar abierto a tener una sensación espectacular con un cuadro de Goya o de Matisse o de Cézanne o de lo que sea o de los jóvenes actuales, ayuda, porque todo te va generando ideas, ideas para cualquier situación que hagas. Aquí es esta cosa como de dividir los campos. Si nos enseñaran un poco más de medicina, estaríamos entendiendo qué es lo que nos está pasando ahora. Si nos enseñaran un poco más de arquitectura, tendríamos la posibilidad de saber qué espacio nos acomoda, qué tipo de iluminación nos interesa que haya en nuestra casa, porque generalmente vamos y compramos por la fachada o lo que sea, pero si tuviéramos un poco más de ideas en relación a este tipo de otra educación, la vida Ujú. para todo el mundo sería mucho mejor, pero nos restringen porque a los sistemas les interesa esta parte un poco, ¿no? Y ahí es donde pienso que sería interesante que tuviéramos más apertura educativa. La educación Ujú. es lo que hace a la sociedad en realidad, ¿no? Exacto, exacto. Una pregunta, Juan, digo, siempre me gustó preguntarle esto a quienes se dedican a la fotografía. En el caso, digo, tú estás con tu cámara, ¿cómo te sientes frente a a tu expresión de fotógrafo? ¿Eres el protagonista de tus fotos o prefieres el anonimato detrás de la cámara? Es que depende de la situación. Por ejemplo, alguna vez estaba en, no recuerdo si era El Salvador o pienso que era El Salvador. Y entonces había una
cada que voy a un país me dedico a saber dónde están las fiestas patronales, porque en todos los países hay fiestas patronales, en todo el mundo. Ujú. En, hasta en los Sí, países sí, más civilizados de nórdicos hay fiestas patronales. Y todas, en muchas todavía, incluso en Europa, siguen utilizando máscaras y danzas, que es lo que la gente como que así. no tiene muy claro, que son cosas que suceden en todos lados todo el tiempo. Bueno, pues una Sí, vez sí. estaba yo en El Salvador, en algún pueblo, ahorita no recuerdo el nombre, y estaba yo, aquí tiene que ir uno muy rápido, no hay tiempo casi de reflexión, tiene que ir uno disparando porque como son escenas casi teatrales, o sea, están representando un pasaje de algo que es intrínseco a esa danza, pues iba yo correteando a los danzantes y no me fijé y se me acabó la banqueta y me fui de boca, pero me fui de boca muy Ujú. duro, me abrí la rodilla sangrando, entonces de repente se paró la comparsa y me iban a venir a ayudar y les dije, no hagan eso, ustedes no pueden hacer eso, yo veo cómo me arreglo, ustedes sigan, porque ahí es donde no quise ser protagonista de lo que estaba sucediendo. Entonces lo seguí sangrando, ya encontré ahí una farmacita, compré un poco de algodón y esto me medio curé para que no se infectara y cojeando ahí lo seguí, pero en ese caso es imposible no ser parte, porque como te tienes que involucrar en lo que está sucediendo para entender lo que está sucediendo, pues tienes que ser parte. Claro. También cuando me meto a las cosas objetuales, de hacer composiciones objetuales de estudio, pues también me tengo que involucrar porque lo que estoy buscando es la estética de cada objeto, pero la estética que me dice a mí, no la del objeto. Ya cuando voy en la calle y tengo paciencia, entonces sí, ya nada más veo el teatro y tomo la imagen. No me meto en nada y trato de que ni me vean. Una de las cosas, yo mido un 86 y soy gordo, entonces una de las cosas que más trabajo me ha costado en la vida para la imagen es hacerme invisible. Me costó mucho trabajo lograr llegar a los lugares y hacerme invisible y hacer las fotos, que no me noten. Y fue un proceso de años, pero ya casi lo logro. Ya muchas veces no se dan cuenta ni que estoy por ahí. ¿Y qué tanto influye tu estado de ánimo en la fotografía que estás tomando? Todo. Como amanece uno es como fotografía. Y además eso es muy interesante porque son estas cosas absolutamente inexplicables. Porque el estado de ánimo llega al negativo. Cuando no sabría exactamente, porque por ejemplo en la pintura y en las instalaciones y en este tipo, en el performance, pues es algo más notorio porque pues están ahí los actores, ¿no? El pintor está con él, pero no sé exactamente cómo lo emocional también viaja al negativo y hace también su impresión. Aparte de la impresión que se está realizando exterior, también hay una impresión que pasa por la cámara. Y esa realmente creo que hace más la foto que lo que está afuera. Y sí depende mucho del día. Hay veces en que hago uno o dos rollos y veo el resultado y no hay nada. Hay mañanas en que hago un rollo y las 36, porque yo tomo 30, en negativo de 36. Sale, todo tiene algo, ¿no? Podría imprimir las 36, los 36 negativos. Entonces sí tiene mucho que ver, pero esto es una cosa que es casi como mágica, que es lo que es muy interesante, ¿no? Y luego además, una cosa es lo que uno toma, una cosa es lo que aparece en el negativo y otra cosa es lo que va a dar al papel. Y no tienen nada que ver generalmente con unas piezas con las otras, ¿eh? Quiero entender que sigues trabajando con cámara análoga. Sigo trabajando con cámara análoga. Mira, Sí. hice mucho color, tengo muchísimo en color, en transparencia, cuando todavía era de rollo. Ujú. Y lo que no quiero, lo que sucede es que son dos procesos de entender las cosas totalmente diferentes. Si yo tengo cámaras digital y la cámara digital puedes hacer incluso
200 disparos como la programes, ¿no? Pues es una computadora, ¿no? Claro, claro. Y entonces el tiempo es otro, y el pensamiento es otro, y la manera en cómo digieres es otra. Y me interesa un poco más la paz de que tienes que esperar a que dispares, corra, escuches. Hay un proceso un poco más, digamos, novelado, exactamente, literario, en la cuestión análoga, ¿no? Y este proceso de ver qué va a pasar, porque también, por ejemplo, en la digital, inmediatamente tienes el resultado en la cámara. Exacto. En lo otro, hay uno de repente piensa, dice, tal cosa que tomé, cuando se vea va a ser fabulosa, ¿no? Entonces viene todo este proceso a que no resultó tan buena como uno la tenía en la cabeza. Dos, hay otra que no tenía uno pensado que tiene un mejor resultado. Entonces son dos procesos totalmente diferentes. Y luego eh, encuentro, sobre todo la plata sobre gelatina, de una calidad, de una sutileza, de una candidez muy especial, que me remite a esta cosa muy nostálgica de la fotografía como empezó, ¿no? Y no estoy preparado para dejar eso. De hecho, algunas de mis impresiones en color sí las he resuelto presenté alguna en alguna galería, en la Galería José María Velasco me invitaron a presentar una pieza durante los 50 años para una pieza del mes y presenté una cosa en color interesante, todavía un papel maravilloso que se llamaba Cibacrón. Todo esto ya se extinguió, estamos hablando de cosas extintas. Que era un papel, pero increíble cómo se imprimía en ese papel. Pero todavía al día de hoy sigo con plata sobre gelatina. Ya no estoy yo imprimiendo tanto, pero sigo todavía en el tema. Qué interesante. Me encanta el hecho ese de la magia de la fotografía análoga. Ese, entre que tú tomas la imagen y llegas a tu cuarto oscuro, todo ese proceso químico mágico hasta que ves el resultado, sí tiene mucho de un encanto especial, que tal vez lo digital lo gana en perfección, pero lo pierde en esa sensibilidad y en ese encanto, como te decía, mágico, ¿no? Mira, lo que quizá algún día me lleve a hacer digital sin dejarlo análogo es la posibilidad de manipular las cuestiones en la computadora, ¿no? Claro. Que se pueden hacer un montón de cosas muy interesantes, no tanto efectistas, sino de texturas, de calideces, se pueden hacer cosas cálidas en un lado y frías en otro, como ese tipo de situaciones. Y me han pasado cosas muy chistosas, por ejemplo, no sé, hace pues ya como 8 meses o 9 meses que fui la última vez que fui a la Sierra Norte de Puebla, pues que ya hace 6 meses estoy aquí. Saqué la cámara, abrí la cámara para cambiar el rollo y se me acercó un niño y me dijo, ¿qué es eso? Le dije, una cámara. Claro. No, en Sí, su vida había visto. eso demuestra que estás en, eso demuestra, digo, y hablar de revelados y todo eso, demuestra que somos población en riesgo de COVID Sí, y que tenemos que exacto. estar en Sí, cuarentena. pues por eso estoy aquí, sí estoy Totalmente. completamente consciente. Sí, sí, sí. Pero me sorprendió mucho porque nunca me había tocado nadie que me preguntara qué es y que nunca había visto algo así, ¿no? O sea, él había visto los Es que sí, celulares. claro. Es que ya el hecho de digo, el paso de la cámara análogo a la cámara digital, pero hoy en día es de la cámara al teléfono. Hoy cualquiera tiene una cámara fotográfica en su mano y de una calidad impresionante. O sea, cada Impresionante. vez la calidad es mejor. Entonces, tú traes tu teléfono celular, capaz que lo que menos haces es hablar por teléfono, pero tienes una cámara fotográfica
que antes de repente era como un lujo tener una cámara, ¿cómo es que se llama? Me quiero acordar el nombre de las cámaras, hay unas muy famosas rusas. Hasselblad. Sí, o bueno, soy muy mala para acordarme de nombres, pero sí, o sea, era un lujo tener en una casa una cámara, no me refiero a los artistas, sino No, no, sí, sí. como te decía, al común de los mortales, tener una cámara. Después se fueron ya simplificando, estaban las cámaras, no sé si te acuerdas, las Pocket, que traían los flashes que eran como cubitos que tenías que ir girando. Estamos hablando de la prehistoria de la fotografía, Juan. Los 60s. Sí, 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 los 60s, los 70s. Era una magia muy especial. De repente tú te ibas de vacaciones y te tomabas, no sé, 10 rollos acá me están diciendo, la Leica, la cámara Leica. Ah, Leica. Sí, Celine Graver, que nos está acompañando, gracias Celine, que nos está acompañando por Facebook Live, aquí me pone la acotación de que es la cámara Leica. Sí, Leica. Pero sí, era una magia muy especial que de repente te ibas de vacaciones y regresabas a tu ciudad, digo, y ahora que vamos a hablar del tema de los turistas, regresabas, no sé, 10 rollos de fotos y las mandabas revelar o alguien más atrevido las revelaba. Y a ver con qué te encontrabas. De repente, como tú decías, pensaste que tomaste la mejor foto de tu vida y llegas y no es lo que esperabas, ¿no? Te encontrabas de repente con esas sorpresas, esa magia que tiene la fotografía análoga. Hoy tomas la foto, como dices, 200 disparos, y puedes elegir la mejor y la puedes editar. Sí, sí ha cambiado mucho en ese aspecto. Juan, vamos a platicar un poquito de tu exposición de La Plaga, o sea, el título de la exposición es La Plaga, un análisis visual alrededor del turismo. ¿Cómo nace La Plaga? Mira, es muy interesante porque en 2007, para el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, hay una sala ahí de exposiciones que le llaman la Sala 1, que es una sala muy buena porque todo el mundo que tiene mucho tránsito, o bueno, tenía mucho tránsito. Y entonces me pidieron una exposición y les comenté que yo ya tenía cierto camino trabajado con el tema del turismo. Y bueno, me seguí viendo negativos e inauguramos en el 2008, precisamente en esa sala. Y fue una exposición como de casi 100 imágenes. Y en la sala hay unas vitrinas, pero en el piso que se pueden levantar, son unos cristales caminables, y metí mapas y libros de guías de turistas. Okay. Y la idea era precisamente empezar a presentar toda la problemática alrededor del turismo masivo, porque, por ejemplo, hay unas fotos que me llaman todavía mucho la atención de un turista en el Vaticano, que está un león egipcio y le pone la gorrita de la cachuchita, ¿no? Y entonces dije, bueno, es mojado el león ahora. Y todo este tipo de cosas de cómo somos irreverentes, irrespetuosos, que es malo y bueno, ¿no? Todo se desmitifica, ese es el problema. Pero empecé a seguirlos y seguirlos y seguirlos, y la vida en los aeropuertos y todo este tránsito, ¿no? Y luego cómo además a través de este tránsito y por eso se llamaba La Plaga, y se llama, es que todo transita, ¿no? Porque es como se pegaban las gripes estacionales, etcétera, porque ya desde entonces toqué el tema. Lo interesantísimo de eso en el 2008 fue que estando la exposición en el aeropuerto, hubo la crisis de la primera pandemia, del H1N1.
Y entonces Ajá, es verdad. cerraron el aeropuerto con la exposición dentro y estuvo cerrado como 3 meses. Y entonces, Oh. ahora, hoy justamente hace un año, salió el libro de imprenta. Hoy. Eso es muy interesante cómo en estos últimos 5 días ha habido toda esta coincidencia, ¿no? De hace 3 años que exhibí ahí en el Centro Deportivo Israelí. Hace un año, hoy, salieron los primeros ejemplares de la imprenta. Y la presentación la hicimos hace alrededor de unos 7, 8 meses en la Galería de Patricia Conde. Y Ujú. justamente 2 o 3 meses después, igual que cuando sucedió cuando presenté la exposición, cae otra vez otra pandemia, esta sí ya de un nivel inusitado. Sí, sí. Entonces acá pues es la idea de jugar sobre todo con lo transcultural, que en realidad pues sí, el ser humano es la plaga, ¿no? Y cada vez nos damos cuenta cómo la naturaleza se está defendiendo más de nosotros, que pues esto es una gran defensa, ¿no? No es gratuito. Y toda esta Mira, ah, circunstancia. ajá. Leí un comentario muy interesante sobre tu exposición, que me gustaría compartir. No sé si con esto resume un poco hacia qué va la plaga. Y decía este comentario, en esta exposición da cuenta de lo irruptivo que es el turista en el sentido de alterar un ecosistema natural y social. Reconoce que el turismo es un eslabón indispensable en la economía de un país, pero culturalmente lo considera dañino. Si tú consideras que el turista daña ese ecosistema. Mira, a mí de las cosas que más me gusta en mi vida es ser turista. A mí De hecho, de viajar hecho es te quería las preguntar, cosas. Juan, perdón que te interrumpí, pero una de las cosas que te quería preguntar es, de acuerdo a tu visión, cómo ves a los turistas, que de hecho vamos a compartir ahora algunas imágenes, ¿cómo te ves tú como turista? Yo soy de estos turistas que podría estar en mi libro. Podría haberme hecho un autorretrato. Yo ando en chancla, en short, en camiseta, con un lado colgándome la compra del libro o de lo que haya por ahí, a veces con un sándwich en la mano y siempre traigo la mano derecha suelta con la cámara. Entonces, hay una foto ahí que se llama Equilibrista y cuando le tomé la foto a esta mujer me dio mucha risa porque yo traía más cosas que ella cargando, ¿no? Y estaba de una manera todavía más pues diríamos fachosa, no fachosa, sino disfrazado yo de turista, ¿no? Mira, Claro, claro. lo que sucede es que hay una parte muy compleja del turismo masivo que sí acaba con todo, ¿no? Y Ujú. en México lo hemos visto en casos tremendos, por ejemplo, en la isla de Janitzio. En los años 60, 70, ir a ver el evento para el Día de los Fieles Difuntos a la isla de Janitzio era verdaderamente una experiencia totalmente espiritual. Iba uno a ver Ujú. realmente una cosa fuera de los cánones occidentales. No había realmente una conexión con lo que estaba sucediendo con las grandes ciudades, el mercado, etcétera. Ahora va uno ahí y es un espectáculo. No es que sea bueno o malo, es distinto. A mí Claro. personalmente, que vi el otro y veo me hubiera quedado con el otro, pero las cosas nunca se van a quedar como una las ve. Eso es también demasiado romántico. En Ujú. 100, 150, 200 años, todo lo que nosotros conocemos ahora como originario, como autóctono, uh, como esencial, etcétera, no, ya no va a existir nada. Va a ser otra cosa totalmente distinta y se van a considerar otros valores. Pero el turismo sí es un problema. Y digo, nada más hay que bajarse en Venecia. Es
verdaderamente increíble, ¿no? Es esta cosa, el, 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 el problema que causamos, ¿no? Ahora, lo que no Pero quiero, lo que, lo que una no quiero, pregunta, Juan. no quiero hacer juicios de valor, nada más déjame terminar, porque yo soy totalmente antimoral. Entonces, hacer un juicio de valor como, no, decide, estamos destruyendo y la humanidad. A mí todos los juicios de moral no me gustan, porque simplemente entonces está tomando uno una perspectiva de que uno no hace eso. Y todos los seres humanos hacemos todo lo malo que se debe de hacer, los hacemos todos. Entonces, la moral realmente, eh, como de chiquito, digo, a mí no me educaron religioso, nada de eso, pues imagínate, con la familia que vengo, todo, imposible. Entonces, no tengo todas esas cuestiones como de moral. Entonces, lo que veo es que sí somos esta plaga, eso es, no se necesita mucho más allá, ¿no? Pero lo que no quiero es como que se tomara como un ejercicio dictatorial, ¿no? De ya no vayan, o de que cierren las ciudades, o de... Porque si sucede eso, esta perspectiva filosófica del ser humano, que es la plaga, ya no tendría, no hubiera existido. Entonces, las posibilidades del arte es ver todo, analizar todo, escuchar todo. Digo, tú imagínate, digo, no sé si algún fotógrafo estará trabajando ahora en estar capturando las pantallas del Zoom. Hay unas cosas fabulosas, ¿no? Yo pienso que es lo que te digo, nunca hay que cerrarse, nunca hay que ejercer juicios. Digo, a mí al principio esto del Zoom, no creas que me fue muy agradable porque es intrusivo, no sé, es extraño, ¿no? Va a tu ámbito, no estás afuera, ¿no? Entonces, Exacto. Uh-huh. pero yo espero que alguien esté trabajando en eso porque es muy interesante, es muy interesante. Y también, Realmente, sí. claro, porque está acabando con la intimidad de todos, ¿no? Es ahora todo el mundo tiene que tener la casa barrida y que el perro no ladre. Y es tremendo Sí, porque la que pantalla, no pase el camión de la basura, que se va a escuchar. Incluso, la digo, no sé pantalla si te está ha pasado. haciendo, la pantalla está haciendo un dictador en tu casa. Eso es Sí, sí. tremendo. Pero no hay que Digo, no hacer el sé si juicio. te ha, ajá. Perdón que te interrumpí, Juan, pero no sé si te ha pasado de repente en estas pláticas que tenemos por Zoom o muchos que trabajamos home office y estamos todo el día frente a la pantalla, que te crea una situación de estrés muy especial, que de repente puedes estar 8 horas en tu oficina y no te genera esa tensión primero porque tú te estás viendo también, te Sí, están viendo sí. y tú te estás viendo y te estás observando y te estás juzgando a ti mismo. La, Estás al pendiente de un montón de cosas que de repente estás en una junta de trabajo en tu oficina y eres uno más en una reunión que de repente estás escuchando, hasta te puedes dar esa libertad de distraerte unos segundos. En el Zoom no puedes, estás ahí y que no se note que estás mirando para el otro lado y que sí, sí es una situación sí. muy especial. Sí, comparto contigo que ojalá alguien lo esté Trabajando capturando desde esa perspectiva, ¿no? totalmente, totalmente, porque digo, es un cambio de comunicación social muy fuerte. Estábamos acostumbrados otra comunicación, incluso a otra comunicación no verbal, que ahora cambió. El hecho de esta intimidad tan fuerte ha hecho cambiar incluso eso. Juan, me gustaría ir compartiendo algunas imágenes, ya no, nos quedan realmente pocos minutos. Ha sido una plática preciosa la que estamos teniendo, pero no quiero dejar de mostrar imágenes de la plaga y bueno, seguir hablando un poquito de ella. Me gustaría preguntarte, Juan, siento que hoy en día, no sé cuánto tiempo llevan fotos, hace cuánto tiempo que tú las tomaste, pero siento que también hoy hay un nuevo enfoque del turismo. Hoy se habla, por ejemplo, del turismo de aventura, el turismo ecológico, No incluso existía. hay nuevas tendencias claro que antes no se escuchaba eso, incluso
una nueva tendencia al turismo que respeta la diversidad, diversidades raciales, diversidades sexuales, digo, no, un enfoque completamente diferente. ¿Qué tanto tú piensas que estas imágenes que son parte de esta exposición que ya llevan un tiempo, qué tanto se pueden mantener hoy en día o qué tanto tú piensas que tendría que haber, perdón mi atrevimiento, pero una segunda parte de la plaga? O sea, que hoy tú salgas con tu cámara y tomes esa nueva tendencia turística, y sea de repente tu segunda parte de esta exposición. Mira, estas fotos ya son de corte histórico. Si tú te fijas en muchas de ellas, por ejemplo, las 4 o 5 personas que están involucradas, como en la anterior, traen cámaras. Ya nadie trae una cámara en esta. Claro. Si te fijas, todas las mujeres no traen teléfonos, traen cámaras. Y Así ya es. nadie, esta escena ya no existe. Ya Sí. temporalmente ya no existe. Y eso es lo que es muy interesante, porque digo, son imágenes tomadas entre 1995 y 2008, o sea, tampoco es que tengan 100 años, pero como ha evolucionado el hombre, es muy interesante. De hecho, sí estoy pensando en hacer una segunda parte de la plaga, pero no va a ser precisamente de personajes. Mira, por ejemplo, ahí también el hombre trae una cámara. Y esa cámara es muy Sí. probablemente que sea análoga todavía, porque se ve todavía Sí, análoga. sí. Y entonces quiero hacerla, pero de los edificios, de lo que le estamos haciendo al entorno, pero al entorno un poco como por esta de Tío Vivo, ¿no? Ese es un caballo de la época Ming y el hombre se le hizo gracioso y se a montar, ¿no? Eso es una escultura en China de 6,000 años, no sé cuántos tendrán, ¿no? Muchos. ¡Qué atrevimiento! Estas son las cosas que solo hace uno de turista. Digo, sí. Y esa es la parte que es muy interesante, porque es una culturización, pero a la vez también es apropiarse de la cultura y es ver la cultura de otra manera y no darle este sentido tan de seriedad, etcétera, ¿no? Claro, Porque estoy pensando en el peor de los ejemplos de un turista, que fue el caso de, digo, tristemente un turista mexicano que osó apagar la llama eterna en París. Digo, fue una anécdota muy triste, pero sí, sí, de además, ¿cómo repente la es esa pagó? imagen. Sí, además, ¿cómo? ¿No? Además, ¿cómo? Exacto, Sí. exacto. Sí, digo, me encanta esa nueva visión que tienes de, de lo que podría ser tu segunda parte de la plaga, enfocada hacia los edificios. ¿Qué hacemos los turistas a los edificios? Juan, nos quedan muy poquitito tiempo. Me encantaría hacerte una última pregunta, y un poquito lo hablaste, pero ¿cómo retratarías lo que estamos viviendo hoy? O sea, si tienes la posibilidad de hecho, te estoy invitando a que lo hagas y que lo expongamos, esperemos que muy prontamente de manera física en el deportivo, pero si tuvieras que hoy tomar una foto de la situación que estamos viviendo, llámala pandemia, llámele COVID, pon el nombre que tú quieras. ¿Cómo sería esa foto que tú tomarías hoy? Mira, como te digo, estoy trabajando un portafolio del encierro, pero es un portafolio que va hacia adentro, no está viendo la imagen hacia afuera. Sí he trabajado algunas imágenes relativas con la muerte, alguna otra le he puesto un Barbie, una mascarilla, alguna pieza, cosas de ese tipo, pero pienso que ya voy a empezar a salir. El próximo viernes quiero empezar a ir ya a un pueblo, a otro pueblo, ir y venir, porque ya es demasiado. Y quiero llevar la cámara ya y quiero ver qué están haciendo afuera, porque la única manera de entender qué es lo que está pasando, esto es una situación de orden colectivo, porque mientras tanto, pues estás metido en tu ámbito. Y aquí en mi ámbito, pues lo que he hecho son cuestiones totalmente constructivas, que sí han evolucionado, porque
de lo que empecé a hacer en marzo a lo que estoy haciendo ahorita no tiene absolutamente ya, no hay un hilo, pero ya no es el mismo hilo, porque también yo he entendido ya las cosas de otra manera. Entonces se va a ver algo, pero yo pienso que la otra parte va a ser estas empezadas a salir y a ver qué es afuera. He estado saliendo, pero he estado saliendo temeroso, ¿no? La primera vez que salí, cuando regresé temblando, sudado, me dejé la ropa fuera de la casa, todas estas cosas que uno va entendiendo, bueno, hasta dónde sí, hasta dónde no y cómo quiere uno vivir, ¿no? Que es una filosofía, todavía no acabamos de digerirlo y vamos a tardar tiempo como humanidad. Estos son 100 años, bueno, no vamos a estar tanto, pero por lo menos los próximos 10 años vamos a estar digiriendo esto todavía, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Juan, te agradezco muchísimo esta plática muy enriquecedora para mí en lo personal y espero para todos quienes nos acompañaron. Te invito de una vez, o sea, ya queda Sí, el cuando compromiso esté impreso, que porque acuérdate que mi proceso es tardado, ¿eh? ya tenemos tiempo. Tenemos Creo que tiempo. vamos a tener un ratito más de pandemia todavía para que te vayas preparando. Queda la Ok, invitación abierta tomada. para que nos presentes esa obra, con muchísimo gusto. Ya sabes que el Deportivo y en sí la galería están abiertas para ti, Muchas gracias. ya nos has acompañado y queremos repetirlo. Juan, muchísimas gracias por este momento, por esta plática tan sabrosa. Y agradezco a todos quienes nos han estado acompañando, a quienes todos nos han ido mandando mensajes por Facebook Live y sobre todo quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo de profesionales del Deportivo que hacen posibles estas pláticas de los domingos y que el Deportivo esté abierto bajo estrictas condiciones de salubridad que hacen tan seguro y tan satisfactorio el poder seguir concurriendo las familias, los niños a sus clases, que el deportivo siga vivo de manera presencial y también de manera virtual, como estamos hoy aquí. Así que les agradezco muchísimo a todos y que tengan un muy feliz domingo para todos y muy buena semana.